Muy bien, buenos días a todos. Para mí es un gusto, en nombre de SafeStar International, saludarlos a este panel de expertos, hoy relacionados con el tema de cómo mantener sustentable una cultura de seguridad. Entonces, rápidamente quisiera presentar a nuestro panel de lujo. Iniciemos con Miguel Ángel. Por favor, preséntate. ¿Qué organización representas? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Me escuchas, Miguel Ángel? Sí, no te escuchamos a ti. Creo que algo pasa con tu micrófono. Entonces, por temas de tiempo, mientras lo solucionas, voy Ahí contigo, sí, Alejandro. Muy buenos días. Hola Miguel, ahí está Miguel ya. ¿me escuchan, no? Sí, me Ahora sí. escuchan. Perfecto, Ya, Miguel Ángel. perfecto. Adelante, por favor, preséntate. Hola, hola, buenos días. Todavía, buenas tardes acá en Chile. Mi nombre es Miguel Ángel Díez, soy el director para Sudamérica de FL Schmidt, una empresa multinacional danesa con presencia en prácticamente todo el mundo, en todos los continentes, y tengo a cargo todo lo que es la región Sudamérica en temas de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí. Como siempre, muy valiosa tu participación. Alejandro, lo propio, por favor. Hola, buenas tardes, buenos días. Yo soy Alejandro Jaramillo, gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para el grupo ETEX, es una multinacional de Bélgica que tiene presencia en 5 países en Latinoamérica y está dedicada a la fabricación de productos de construcción. Muchísimas gracias. Eres muy amable, Alejandro. Por favor, Paul, preséntate. Estás en mudo, Paul, estás en mudo en este momento. Gracias, perdón. Soy el director de SafeStar para Latinoamérica. Ya llevo como unos 20 años con SafeStar. Ok, muchas gracias, Paul. Y me presento formalmente para aquellos que no me conocen y a los 54 participantes que tenemos en el chat. Mi nombre es Nelson Gutiérrez Bogotá, soy consultor y Master Trainer de SafeStar para América Latina y feliz de ser hoy el moderador de este panel de expertos. Entonces, sin más preámbulo y agradeciéndoles a todos ustedes por su participación, ya que tenemos gente de Brasil en este momento, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y de otros países, muchísimas gracias. Recuerden, cualquier pregunta que ustedes quieran formular, en la parte derecha de su pantalla encuentran el panel del chat o de preguntas. Siéntanse libres, por favor, en formularla a lo largo que vamos desarrollando el temario del día de hoy. Entonces, entrando en materia, quiero hacer una pregunta que para algunos puede ser sencilla, para otros puede ser un poco complicada, pero tengo que formular, ¿sí? En términos muy sencillos, Alejandro y Miguel, primero que todo para ustedes. ¿Cómo definirían en términos sencillos para un trabajador promedio, si quisiéramos socializar o concientizarlos, como llaman algunos, cómo llevarían en una expresión muy sencilla qué es cultura de seguridad? ¿Quién quiere empezar, por favor? Bueno, si quieres empiezo yo y hay una que escuché hace muy poco y que me parece muy diciente, muy simple, aunque es aplicada para cultura, ¿no? Pero se puede decir cultura de seguridad. Es la forma en que se hacen las cosas, en este caso en una compañía, ¿no? Y no solamente la forma en que se hacen en cualquier momento, sino especialmente cuando nadie nos está mirando. Muy bien. Para mí es una muy buena definición. Ok, muchísimas gracias, Alejandro. ¿Qué dices, Miguel? Bueno, para mí, y también muy en línea con lo que menciona Alejandro, cultura de seguridad es la forma como una compañía gestiona los temas de seguridad. Tiene que ver con la forma de hacer las cosas, de pensar, ¿cierto? Y sobre todo que es una forma de hacer y pensar compartida por los miembros de la organización en torno a los temas de seguridad. Muy bien. Muchísimas gracias. Me gusta mucho esa definición. Y aprovecho la oportunidad que los tengo a los tres, que tienen para mí, la bonita visión de poder llevar los objetivos organizacionales a lo largo y ancho de la región, ya que ustedes son líderes regionales. La siguiente pregunta que quiero formular es, en virtud de que ustedes conocen las operaciones de todo lo que es Latinoamérica y que todos los que estamos conectados hoy día somos latinoamericanos, ¿a su criterio es fácil cambiar una cultura o es difícil? ¿Y por qué? Empiezo contigo, Miguel Ángel. Sí, yo creo que la respuesta primera que se me viene a la mente es que no. No es fácil cambiar una cultura porque requiere modificar creencias
requiere modificar paradigmas, ¿cierto? Cosas que la gente tiene aprendido por muchos años, y sobre todo porque requiere cambiar la forma, en línea con la definición que hablábamos antes, de hacer y pensar la gestión de seguridad. Es un proceso que requiere mucho convencimiento, mucho alineamiento de los líderes y de la gente. Entonces no es simple. Ok, Alejandro. Sí, no, efectivamente estoy de acuerdo en que no es una tarea simple, sumando lo que dice Miguel, pues efectivamente tú luchas contra todo lo que ha pasado en la vida de las personas antes de que lleguen a una organización, o cómo se comporta por fuera, qué es lo que ve, qué es lo que ha sentido, qué es lo que le han enseñado, qué es lo que ha experimentado. Entonces, efectivamente, no es simple. Ok. Y no creas que me he olvidado de ti, Paul. Me gustaría saber tu opinión sobre lo siguiente. Has viajado por alrededor de 20 años o más por Latinoamérica, y cuando tú eres norteamericano has viajado por toda Latinoamérica y conoces muy bien, si no todos, el 80-85% de las naciones que componen a Latinoamérica. Si comparas la cultura, obviamente respetando que cada cultura, cada país tiene sus propias costumbres, su propia dinámica y demás, ¿cuál crees tú que, independientemente de que seamos latinoamericanos, porque tenemos muchas cosas parecidas, cuál es el mayor desafío cuando iniciamos un proceso de cambio cultural enfocado en el factor humano? ¿Qué te ha dicho la experiencia en 20 años? Bueno, Nelson, yo creo que una de las cosas principales es que las organizaciones inician muy bien, digamos, lo tienen bien definido, qué van a hacer, qué son los pasos que tienen que hacer, pero digamos, no, digamos, creo que la parte donde más les causa dificultad es cuando llegan al trabajador, ¿no? Y una de las cosas mayores es lo que hablamos en inglés, es walk the talk, ¿no? Donde tienes que dar un liderazgo demostrado y realmente hacer lo que dices que vas a hacer. Porque hay muchas organizaciones que dicen, sí, queremos cambiar, pero después no siguen el plan y también sus líderes no están comprometidos con el cambio, ¿no? Y también el nivel de supervisión no está comprometido con el cambio. Entonces, haces toda esta iniciativa, los trabajadores están abiertos al cambio, pero después comienzan a ver a un líder no siguiendo lo que han dicho que deben seguir los demás y ahí comienzan a caer las cosas y entonces no hay esa demostración realmente por el liderazgo y el grupo de medio como supervisores que realmente muestran que esto es realmente algo que queremos hacer como organización. Muy bien, y eso me lleva entonces, Paul, a preguntarte algo y después ya quiero generar un interesante debate con nuestros dos panelistas, ¿ok? Has mencionado liderazgo como un punto clave en el proceso o en el desarrollo de este cambio cultural que tanto queremos y el liderar con el ejemplo, ¿no? El actuar coherentemente o el walking the talk. Entonces, Paul, en tu experiencia, y aquí es donde quiero que Miguel Ángel y Alejandro estén muy pendientes porque quiero generar un debate, es a tu criterio, Paul, ¿cuáles serían los elementos claves? ¿Sí? Tú desde el lado de la consultoría, ¿cuáles serían los elementos claves que requiere una organización para iniciar un interesante proceso de cambio cultural enfocado en el factor humano? Yo creo, Nelson, lo principal es que tenemos que querer hacerlo, ¿no? Y también asegurar que desde el más alto líder hasta el nivel de medio, que todos estén comprometidos en ese cambio, entienden el por qué lo vamos a hacer, por qué es importante para la organización. Y yo creo que eso es súper, súper clave, ¿no? Después de eso también hay que tener algún tipo de capacitación a los empleados, que sea simple, que sea efectivo, que realmente llegue al corazón de la gente para querer ver que es importante hacer ese cambio. Y una de las cosas que vemos nosotros es que debemos llevar ese cambio no solamente a la empresa, pero también fuera de la empresa. Entonces, creo que lo principal es ese, de veras, tener un buen plan. Y lo otro, Nelson, es que a veces comenzamos con un buen plan y a los 6 meses, por distracciones que hay o cambios en la organización, no continuamos. Entonces, hacemos un buen trabajo los primeros 6 meses, pero después no tenemos, digamos,
algo que nos mantiene por años y años detrás de ahí. Entonces, creo que una cosa clave es crear como un comité de seguimiento, digamos, a ese proceso para asegurar la continuidad y que haya algo internamente que esté siempre empujando a que no se caiga la iniciativa, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, aquí generando el debate, quisiera preguntarle a Miguel, ¿estás de acuerdo o qué otra cosa en tu experiencia, no en esta organización en la que estás actualmente, sino en las anteriores que has estado, ¿estás de acuerdo con que esto es lo mínimo que se requiere o agregarías algo o quitarías algo? Te escuchamos. Y después viene Alejandro. Sí, bueno, de verdad que sí, estoy muy de acuerdo con lo que plantea Paul. Creo que esto es un proceso que tiene que ser transversal a la organización. Por lo tanto, ahí lo que yo agregaría en este trabajo entre los líderes y los trabajadores es el proceso de co-construcción. En mi experiencia y habiendo trabajado en un par de empresas muy enfocadas en el concepto de cultura, seguridad o en la creación de cultura de seguridad, creo que es una muy buena práctica tomar los aprendizajes e historias de éxito que ha tenido la organización en torno a los temas de seguridad, capturar aquello que funciona, ¿cierto? Y en un proceso de co-construcción, poner como estos pilares que van a sustentar la cultura de seguridad de la organización, poner como pilares aquellas cosas en que la organización funciona muy bien en temas de seguridad. Y para eso, además del liderazgo, es muy importante tener también esta participación, este involucramiento de la gente, de aquellas personas que están en terreno, de los líderes intermedios, de los supervisores, de todos los grupos. Muy bien, interesante. Alejandro. No deja mucho que decir, ya han dicho mucho las cosas como importantes, pero una cosa que añadiría yo es que hay tres cosas fundamentales en el cambio cultural. Uno, que de alguna manera lo mencionaba Miguel ahora, uno es los valores. La compañía tenga unos valores en los cuales está sustentada y normalmente en eso no hay diferencias, ¿no? Siempre estamos muy de acuerdo que el valor de la vida, nadie va a decir que en una compañía que no es importante, todos estamos de acuerdo. Y ahí digamos que va siendo lo primero, pero decimos la primera etapa, tener muy claro eso. La segunda etapa es las creencias, y ahí sí hay muchas diferencias, porque si bien todos podemos pensar, es que queremos llegar a una organización sin accidentes o libre de daño, la forma en la cual uno llegue allá va a ser muy distinta y vas a tener muchas opiniones. Unos lo van a querer hacer a punta de autoridad, de disciplina, de normas, de reglas. Otros lo van a querer hacer más, digamos, por las buenas o colaborativamente. Y ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en que al menos esas creencias se vayan sustentando. Y finalmente está el comportamiento, y es cómo alineamos todo eso, porque muchas veces podemos decir las cosas y no hacerlas, lo que decía Paul. Otras veces podemos hacerlas, pero no parecer que no son espontáneas. Entonces, esa alineación de esas tres cosas es lo que al final puede generar el cambio y que es difícil pues de alinear, pero Muy ahí bien. en estos puntos hay cosas importantes. Qué interesante, súper, ¿verdad? Que está bien interesante esto. Ya tenemos 71 personas conectadas y a ellos o a ellas les pido que por favor formulen sus preguntas en el chat, ¿ok? Ahora bien, si me lo permiten, caballeros, voy a ser el abogado del diablo. Sí, así decimos aquí en mi tierra, ¿sí? En nuestra tierra, Alejandro. Voy a ser el abogado del diablo. ¿Cómo lidiar con este desafío que quiero poner sobre la mesa? Cuando un trabajador o el grueso de los trabajadores perciben que ahora se van a inventar otra cosa nueva. Llevo 10 años en esta empresa y en los 10 años está la moda del ISO 9000, la moda del OSAS 18001 y ahora es la moda del 45001 y el Lean Manufacturing, o sea, todas esas modas. Repito, estoy siendo el abogado del diablo, no me malinterpreten. ¿Cómo lidiar con esa percepción que hay dentro de una cultura cuando hemos utilizado varias herramientas que han arrancado muy bien, pero que probablemente, como lo decía Paul, en el tiempo se van disipando y ellos perciben que es otra cosa más? ¿Cómo han hecho para lidiar con eso? Voy contigo, Alejandro.
No, pues Interesante. efectivamente la consistencia y la persistencia es importantísima y eso es uno de los mayores errores que se puede cometer y es que si pensamos que las cosas van a ser de un día a otro, por ejemplo, y vamos a implementar lo que sea, SafeStar, por decir alguna cosa, y mañana, pasados 2 o 3 años, pensamos que no hemos llegado al cero accidentes, por ejemplo, y que seguimos teniendo accidentes. Y Sí. vamos a decirle a la gente, y vamos a decir, pero es que esto no está funcionando. Me prometí, le prometí a la gente que esto iba a ser la solución y todavía tenemos accidentes y quiere decir que no está funcionando, pues yo creo que eso es uno de los principales errores. Pues normalmente eso hay que desligarlo un poco de ese resultado, que el resultado, como siempre hemos dicho, es una consecuencia de muchas cosas, ¿no? No solamente de lo que yo hago, sino de muchas cosas que probablemente a veces no controlo. Entonces hay que desligar un poco eso, ¿no? Obviamente en tendencia y si uno va generando ciertos indicadores diferentes que te van dando una indicación de hacia dónde vas, pues va a ser más fácil, va a ser más fácil llevarlo. Pero sobre específicamente lo que tú dices, cómo ligarlo, cómo decirle a la gente, es que ahora es SafeStar y antes era, no sé, otra cosa, y por qué SafeStar sí, lo otro no, pues ahí yo creo que es fundamental tener una, digamos, trabajar sobre las verdaderas motivaciones, pues, y encontrar como la motivación principal y por qué todos pensamos que es algo que vale la pena mientras más poderosa sea la herramienta, pues más convencida será la gente. Sí. Pero no podemos estar cambiando cada 6 meses de herramienta. Eso es Muy bien. fundamental. Miguel. Bueno, me ha pasado, ¿eh? Primero decirlo. Eso es importante. Y yo creo que a todos nos ha pasado, pero yo creo que lo principal acá es es volver un poco al concepto de lo que estábamos definiendo cuando hablamos de cultura o la forma como una organización hace seguridad. Yo creo que es importante centrarse en eso, en que la cultura de seguridad de una organización no es una herramienta, no es un programa, no es un plan, no es algo que vayamos a usar hoy y que dejemos de usar mañana. O sea, esos son herramientas. Las herramientas las podemos ir cambiando, podemos ir modificando, pero cuando hablamos de la forma de cultura o la forma de hacer las cosas, es un trabajo a largo plazo que requiere involucramiento para ir poniendo y sacando herramientas cada vez que yo necesito ir avanzando en un aspecto o en otro aspecto de la cultura. Creo que una buena forma de incentivar a la gente a desarrollar la cultura de la seguridad es precisamente buscar la consecuencia, poner la cultura no como un pilar más de la organización, la cultura de seguridad, sino que ponerlo como un pilar fundacional, como algo que está bajo los pilares, como algo que sustenta lo que la organización va a hacer. Y de Muy ahí bien. vendrán herramientas y vendrá lo que vayamos a hacer en términos de seguridad. Ok, ahora Paul, desde el otro lado de la ecuación, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lograr ese desafío de decirle a la gente que no es otro curso más, otra herramienta más? Cuéntanos. Y Nelson, yo creo que una de las cosas interesantes que hay que hacer es que hay que ayudar a la organización a entender la importancia o el por qué vamos a hacer este cambio. Y no solamente el cambio, la importancia hacia la organización, pero por qué es importante a cada individuo de la organización. Digamos, este cambio que va a traer positivo para ti, Juan, como trabajador de la línea número 1, ¿no? O la línea B. Y para cada persona, digamos, ¿cuál es el motivo de este cambio que vamos a hacer como organización? Y lo otro es que la organización también entienda que esto es un proceso de cambio que va a tomar tal vez 3 o 4 años hacerlo y que no lo vean como una iniciativa de 6 meses y que no sea una iniciativa, que realmente lo vean como un proceso, algo que inicia y nunca para. Entonces, si podemos darle una expectativa a todo el mundo, oye, esto es algo que va a tomar 3 o 4 años y comenzar otra vez a tener algo internamente que siempre empuja a ese proceso. Cuando ya lo vemos que se está como que desacelerando, que el liderazgo otra vez comience a participar y a empujar y a empujar y a empujar para que el proceso siga funcionando, ¿no? Pero yo creo que el tiempo
es el peor enemigo a los procesos de cambio de cultura, porque iniciamos muy bien, pero a los 6 o 7 meses decimos, bueno, ya bajó la accidentabilidad. Creo que todos conocen muy bien ese ciclo que que pasa en las empresas, ¿no? Hacemos muchas cosas para que baje la accidentabilidad, baja y bajamos la guardia y después comienza a bajar ese ciclo, comienza otra vez como el yo-yo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que ese ciclo va a pasar. Es muy posible que la iniciativa comience a bajar y tener como cosas dentro del plan ya programadas para que empujen otra vez la iniciativa, ¿no? No sé si me hice claro Sí, no, ahí. muy bien. Solo quiero complementar y aquí voy a volver a mis épocas cuando estaba del lado de ustedes, Alejandro y Miguel Ángel, del lado de ustedes, ¿sí? Cuando trabajaba en la industria del petróleo también liderando este tipo de departamentos de seguridad y higiene de ambiente. Y algo que nos funcionó en su momento, y quiero poner también sobre la mesa para pasar a otra pregunta que ya nos están formulando, es cuando nosotros le explicamos el por qué, el para qué y el cómo, así como los beneficios que acarrea el proceso de cambio y cómo una herramienta cualquiera que se denomine tiene lazos conductuales con las demás, a las personas le va a cobrar mucho sentido. Es un desafío cuando las personas piensan que cada herramienta es aislada, que por un lado está el Lean Manufacturing, por el otro lado los círculos de calidad, por el otro lado el EHS Performance, etcétera, etcétera. No, todos hacen parte de un todo. Y las herramientas, yo siempre he utilizado la analogía que es como un vehículo. Usted se compra un carro, un vehículo, ¿cierto? Que el objetivo es que lo lleve del punto A al punto B. Pero tú por un lado no compras las llantas y por otro lado el motor y luego le pones la carrocería, no. Tú tienes todo un paquete completo que te va a ayudar a buscar el objetivo. Ahora, las herramientas van mejorando, claro. Sí, yo recuerdo que mi primer carro fue un Fiat 147 del año 74 y poco a poco pues fue mejorando la herramienta para hacer exactamente lo mismo que es del punto A al punto B. Entonces, colocar ese tipo de lazos conductuales entre las herramientas que tenemos, no solo de seguridad, sino de calidad, del desarrollo, del desempeño, perdón, de operaciones y demás, puede ser una herramienta efectiva de comunicación y asertiva para que ellos no perciban que es otra cosa más. Muy bien. Entonces, aquí hay una pregunta bien interesante de Jessica Miranda. Gracias, Jessica, de antemano por tu pregunta. Y esta va para Alejandro. Dice, ¿cómo ayudamos a nuestro manager a tener rutinas de seguridad en paralelo con sus rutinas operativas? Una pregunta más fácil, ¿no hay? No. Y yo sé que a usted le gustan los retos, Alejandro. No, fundamental en el proceso de cambio cultural, yo creo que ya todos estamos de acuerdo en liderazgo, efectivamente, y lo que he podido aprender en los últimos tiempos es que hay ciertos liderazgos o ciertos niveles que tienen más influencia que otros. Y algunos dicen que los liderazgos, digamos, cuando tú hablas de una planta, el plan manager, el jefe de producción, ese nivel de liderazgo tiene mucha más influencia en muchas ocasiones que el mismo supervisor, digamos. Sí. Porque efectivamente son ellos los que sientan digamos, fijan las expectativas, fijan el ejemplo de una forma mucho más contundente. Entonces, yo diría que la mejor forma de ayudarlos a esos supervisores o a todo ese liderazgo medio es a través de una buena formación de esa capa superior, digamos. Cuando de alguna manera es mucho más simple tú trabajar sobre unas cuantas personas digamos, trabajar sobre 5 personas que sobre 10 o 20 o 30 personas. Y esa influencia, cuando tienes alineados esos 5 de una forma en que todos estamos medianamente de acuerdo en el valor, en la creencia y tratamos de comportarnos alineados, yo creo que va a motivar o a facilitar mucho más la posibilidad. Y muchas veces ese nivel medio de supervisión es el que lo dejamos siempre un poco más olvidado y pensamos que se va a alinear solo. Entonces, partiendo de esa capa superior, luego hay que entregarle a las personas las herramientas suficientes para que entiendan a dónde vamos, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo muy grande no solamente en información, entrenamiento, sino en acompañamiento de esas personas para que lo puedan hacer como todos queremos, ¿no? Muy bien, gracias Alejandro. Entonces aquí hay una pregunta de Alexis Villanueva que se relaciona mucho con lo que estás diciendo y se la voy a dirigir a Miguel Ángel porque sé que Miguel Ángel tiene respuesta para esto.
Sí, voy a tratar de leerla textualmente porque hay algo que se me pierde en esa pregunta, pero voy a interpretar lo que dice Alexis. Dice, ¿cómo gestionar la adopción que la responsabilidad de la seguridad es parte esencial del liderazgo de cada supervisor, jefe, coordinador, gerente, líder de área, etcétera, cuando no hay en la estructura organizacional, en estos puestos de trabajo, métricas o formas de medir a estos líderes de operaciones o proceso en cuanto a la seguridad se refiere? Dicho de otra manera, voy a parafrasearlo, Miguel, a ver si capté la esencia de la pregunta. Es, en tu experiencia, ¿cómo medimos a nuestros líderes en su manera de gestionar respecto a la seguridad? Y si tienes ejemplos en tu empresa de cómo hay estos indicadores proactivos, pues bienvenido sea. Alexis te lo va a agradecer. Sí, yo creo que nosotros, las personas que trabajamos en seguridad, debemos lograr hacer que los líderes visualicen los beneficios de tener una operación segura. Mientras escuchaba la pregunta y escuchaba a Alejandro, se me venía a la memoria cuando, veintitantos años atrás, cuando partí trabajando en seguridad, y ustedes deben haber visto algo parecido, cuando en esos tiempos, cuando la gente de seguridad quería convencer a un trabajador de lo importante que era la seguridad, llegaba incluso a mostrarles fotos de personas accidentadas. ¿Se recuerdan de ese tiempo? De esa seguridad coercitiva. Sí, sí, sí. Que te mostraba lo malo. Bueno, yo creo que con los líderes hay que hacer lo contrario. Si bien uno puede tener conversaciones, porque todos los países tienen asociado lo negativo en su legislación de qué pasa cuando tienes una falta de seguridad, un trabajador se te accidenta, qué te puede significar desde lo legal, desde las pérdidas, etcétera. Yo creo que al líder hay que hacerle entender qué le puede implicar desde lo positivo. O sea, un líder que logra tener una organización o un área de trabajo sin accidentes tiene mayor producción, tiene mejor clima, tiene seguramente mucho más orden, ¿cierto? Tiene mejor relacionamiento, mejor relacionamiento con su gente. Y yo creo que esos son los factores que, sin la necesidad de tener métricas, pues nosotros tratamos de ponerle los ingenieros métrica a todo, al líder le capturan el interés. Yo me muevo hoy día en el mundo de la minería. En el mundo de la minería no es tan difícil convencer a los líderes porque la seguridad es un requisito. O sea, si tú no tienes una operación segura, tú no puedes estar en el negocio. Pero yo creo que mucho más moviliza al líder el hecho de lograr tener una buena relación con la gente, tener cercanía, tener buenos resultados de productividad, ¿cierto? Porque todo eso, en definitiva, no puede ocurrir si es que el área de trabajo no es un área de trabajo que tenga los riesgos o sea segura, sea un riesgo controlado o sea un área de trabajo segura. Ok, muy Nelson, bien. Sí, adelante. Si me dejara aportar algo ahí, el ingeniero que llevo dentro me lleva a la métrica, ¿no? Y efectivamente, y a mí me ha servido, más que la métrica es, claro, más que la métrica es que tú puedas fijar qué es lo que tú esperas de un líder y lo puedas concretar en comportamientos o cosas que puedas medir muy simplemente. Es decir, yo espero de un líder que esté presente en todas las investigaciones de trabajo, desde de accidentes, desde eso tan simple, o que cada mes debe hacer liderar un entrenamiento de seguridad, o que tiene que hacer no sé cuántas conversaciones de seguridad. Ese tipo de cosas, si yo las logro concretar y las pongo al final en una métrica, eso también te va a ayudar, estoy muy de acuerdo con Miguel, pero a sumarle a ese convencimiento, porque es muy claro lo que estamos esperando de las personas y frente a eso se hace un seguimiento, un feedback y un acompañamiento. Muy bien, muy bien. Súper. En mi humilde experiencia, pues me parece que el único que no es ingeniero aquí, o me corriges, Paul, eres el único que no tiene el ingeniero por dentro. A todos nos ha pasado. Siempre queremos una métrica y demás. Sí, pero lo más importante ahora que hemos evolucionado muchísimo en esto, como con el tema de las métricas proactivas, es que un líder, un verdadero líder, hay una gran diferencia entre un líder y un gestor de personas o un gestor de recursos. Un verdadero líder todos los días se pregunte, ¿qué estoy haciendo yo para resguardar la integridad física de mis colaboradores, de mi equipo de trabajo?
¿sí? Si todos los días hace una conversación, si todos los días hace una plática, como dicen en México, o un momento de seguridad, o hace una inspección programada o no programada, o hace una observación, un abordaje, todos estos elementos es algo, está caminando con el ejemplo, está ayudando a las personas día a día y no está solo en la oficina dando directrices, órdenes y lineamientos. Entonces, eso es una de las maneras que podemos medir al liderazgo en su compromiso realmente. Hay una gran diferencia entre compromiso e involucramiento. Entonces, su verdadero compromiso es todos los días que está haciendo al respecto. Y quiero ahora, aunque algunas personas me están diciendo, o una persona me dijo que no diera el nombre de la persona de la pregunta, pues no voy a dar el nombre completo, pero Mayra me está preguntando algo que quisiera formularle a Paul en este momento. Me dice, ¿cómo sería la manera más amigable? Y abro comillas porque es así tal cual lo colocó Paul. ¿Cómo sería la manera más amigable de movilizar o movernos de una cultura centralizada solo en la cual la seguridad es responsabilidad del departamento de HS o de seguridad y salud en el trabajo, a una cultura descentralizada en la cual todos los líderes de los procesos, producción, mantenimiento y demás, ¿sí? Son responsables o corresponsables directos con la seguridad de los miembros de su equipo? ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, creo que hay sus formas amigables y también su forma muy directa de hacerlo, ¿no? Ella hace énfasis en la palabra amigable, entonces, ¿qué puedes decir? La amigable es llegar al mando medio y explicarle, oye, vamos a cambiar nuestra forma de operar, ¿no? Porque no es posible que pongamos en las manos de una o dos personas que están en el área de seguridad la responsabilidad por cientos de personas, digamos, no tienen el alcance para llegar y realmente hacer esto humano, ¿no? Entonces, la responsabilidad ahora va a cambiar y la vamos a poner en manos de cada supervisor, cada líder dentro de la organización. Y como tú bien lo habías dicho, Nelson, van a tener ciertas cosas que deben hacer cada uno de ellos, desde charlas de 5 minutos con su equipo, si alguien se accidenta, ellos están dentro de la investigación de accidentes, todas esas cosas que normalmente estarían ellos con su silbato llamando al de seguridad que venga y le haga todo su trabajo. El alto mando tiene que comenzar a ayudar al supervisor a entender, oye, esto es parte de operar. Digamos, la seguridad no es algo separado a la producción, a la calidad, es parte de. Entonces tú vas a ser medido por parte de eso y de una forma muy amable, pero va a tener que venir de la alta gerencia. Y lo otro, Nelson, que tiene que estar abierto a la organización es, a veces tenemos supervisores muy buenos, pero no se quieren alinear a este nuevo, digamos, iniciativa. Y entonces ahí es donde hay que comenzar a buscar nuevos supervisores y estar abiertos a que algunos de estos malos ejemplares comiencen a salir de la organización, ¿no? Ok, muy buen punto. Y eso me lleva a un flashback, como dicen ustedes los norteamericanos, me acordé del pasado, cuando estaba del lado de ustedes, caballeros, Alejandro y Miguel, que a mí el de gerente de operaciones me decía, Nelson, cada vez que alguien se machucaba, se cortaba un dedo, se lesionaba, me decía, Nelson, como que usted no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Y entonces yo le decía en las reuniones de staff, le decía, pero espérese un momento, ¿se acuerda que yo le pedí a usted que hiciéramos un recorrido para mirar condiciones inseguras? Recuerda que le pedí que hay N números de reportes de actos y condiciones inseguras, de near misses o casi accidentes, pero usted nunca está, siempre me dice que está ocupado, siempre me dice que la producción es primero, que hay que sacar barriles de petróleo antes de, porque de eso comemos. Entonces, usted me está pidiendo que yo soy el responsable, si es que yo no estoy allá con usted sacando el petróleo de su equipo, usted es el experto del área. Entonces viene algo que se llama el concepto de dueño, ¿no? Cuando uno es dueño de su casa, cuando uno es dueño de su área de trabajo, pues asimismo las personas que están dentro de su área, así como la seguridad, tiene que estar integrada como parte de sus roles y responsabilidades. Eso me trae a colación, cuando hablamos de cultura en términos generales, yo me acuerdo cuando mi hija llegó a la casa, ¿sí? Y me habló, papá, me pusieron una tarea, ¿sí? Así le digo a mi hija, la pulga, me pusieron una tarea que decía, papá, tengo que investigar sobre los derechos del niño en la Constitución. Y yo, me pareció espectacular, vamos a ayudarle, yo te ayudo, pulga. Pero a medida que fuimos desarrollando y buscando en la Constitución los derechos, se me vino a la mente, oye, mi amor, ¿y en la tarea no te pidieron los deberes? Me dijo, no.
Y le dije, tráeme el cuaderno, yo quiero ver la asignación. Y decía los derechos. Pero ni cuando en el colegio no le pidieron los deberes, yo me senté con ella y empezábamos a mostrar, ok, tú tienes derecho a la educación, pero tu deber es estudiar, sacar buenas notas y demás. Tienes derecho a la alimentación, perfecto, pero tu deber es ayudar con los quehaceres de la... Y así me puse a contrastar deberes y derechos. ¿Por qué traigo esto sobre la mesa, no a ustedes los panelistas, sino a los que nos están escuchando? Hay veces en las organizaciones, cuando nos dan nuestra inducción de EHS o nuestra inducción cuando entramos a la organización, nos hablan muchísimo de los deberes, ¿sí? Obligación. Y las obligaciones. Pero, ¿y dónde están también la contraparte, los derechos y demás? Siempre hay que contrastarlos, porque las personas, a veces cuando en cargos directivos dicen, nos hablan sobre nuestros roles y responsabilidades, está muy bien que nos los digan, pero cuando no nos dicen que la responsabilidad más importante es velar por su propia seguridad, la de sus compañeros y la de las demás personas, pues a veces se nos olvida u omitimos, perdón, que hace parte integral de nuestros roles y responsabilidades cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los compañeros, cuidar los activos, cuidar el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, eso también yo creo que hace parte integral de ese proceso de cambio y afianzamiento de una cultura que a veces se nos olvida, damos por hechos, como con la tarea de mi hija, pero que es muy importante que volvamos a refrescarles a las personas. Muy bien. Gracias, caballeros. Esto se va poniendo interesante en el panel. Hay otra pregunta de Alfonso. Alfonso nos pregunta, ¿qué hacer cuando los trabajadores de una organización evidencian el compromiso con la cultura de seguridad, pero la alta dirección, la alta gerencia, demuestra todo lo contrario y como consecuencia la cultura decae rápidamente con el riesgo de perderse? ¿Quién quiere contestarla? Lo dejo abierto. ¿Quién dijo yo? ¿Quién levanta la mano primero? Vamos, Alejandro. Yo diría que no hay mucho que hacer, diría yo. Cambiar de trabajo, no. Sí, cambiar de trabajo, buscar otra empresa. No, en serio, obviamente, claro, si la gente, digamos, naturalmente en la operación tiene ese espíritu y demás, pues va a ayudar mucho, pero si no está respaldado desde arriba, definitivamente tenderá a fracasar, porque la gente va a empezar a decir, pues si es, ¿por qué no me, o sea, si es importante para mí, ¿por qué no es importante para él? Y no va para ningún lado. Yo soy como medio pesimista frente a ese escenario. Ok. Como llaman en el coaching, un camino sin salida, ¿no? Ya no hay más que hacerle, ya toca tomar otro tipo de actitud. ¿Qué dices, Miguel, que estás que te hablas? ¿Qué harías La tú? verdad que yo creo, soy un confiado en que en el mundo moderno es cada vez más difícil encontrar ese tipo de organizaciones o ese tipo de líderes, pero definitivamente yo creo que ahí el camino es poder tener conversaciones duras, ¿no? Yo creo que, de nuevo, un líder tiene que entender los beneficios que puede tener y los perjuicios que puede tener no cuidar a su gente. Y hay muchos ejemplos, yo creo que los ejemplos también pueden servir mucho. Y me acuerdo, se me viene a la mente, la semana pasada me tocó estar en una faena minera, porque acá en Chile, independiente de que hemos seguido, estamos con el tema de COVID y todas las dificultades que esto tiene, nosotros hemos seguido operando todo el tiempo. De hecho, lo estuvimos conversando hace un tiempo atrás en un panel con ustedes, y me encontré con un líder en terreno que es todo lo contrario, que haciendo este caminata y conversando con su gente para demostrar consecuencias, le dice a su gente, muchachos, yo puedo explicar cualquier problema que tengamos durante la ejecución de este mantenimiento. Estábamos hablando con gente eventual, gente que viene solamente por 10 días a trabajar con nosotros. Pero lo que no puedo explicar es que uno de ustedes se me accidente. Y ahí uno le mira la cara a los trabajadores, a los viejos, como les decimos en la minería, y todos los viejos, bien, eso es, y fluye. O sea, cuando yo creo que ante un líder que es escéptico en temas de seguridad, hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle los beneficios, hay que hacerlo que entienda el beneficio de tener un trabajador no solo seguro, sino que comprometido. De ahí agarrarlo. Y creo que, a no ser que sea una montaña, digamos, hasta las montañas se pueden mover, yo creo que se puede lograr. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Sí, me acuerdo cuando escribí el artículo de Volviendo a lo Básico, la última pregunta de ese artículo coloco, ¿soy la única golondrina que hace verano?
Pues hombre, si usted está solito le va a quedar muy difícil cambiar una cultura, le toca buscar adeptos y qué mejor que en cargos de liderazgo, pero adeptos de todo tipo y estoy de acuerdo contigo. Y en eso dice mucho de las herramientas de liderazgo, más que herramientas, esas competencias de ser un verdadero líder, ser empático, ponerse en los zapatos de los demás, mostrarle que una verdadera y genuina preocupación por ellos, que si no fuera por los viejos, como dices tú, Miguel, pues no sacaríamos minerales, no sacaríamos petróleo, no construiríamos tejas, no haríamos zapatos, dependiendo de la organización en la que usted represente. Es verdaderamente volcarse al recurso más importante de una organización y una cultura, que es el recurso de las personas, ¿sí? Centrarnos nuevamente en el ser humano, porque a veces es algo irónico que siempre decimos ese discurso de que el hombre o la persona es el capital más importante de una organización, pero por otro lado lo vemos simplemente como un activo más que lo manejamos como las máquinas o como cualquier otro recurso financiero o físico de la organización. Muy bien, me gusta eso. Nelson, si puedo nada más agregar que tal vez para esta persona, si quiere algo, podría pensar un poco de buscar historias o artículos o libros, hasta el de Paul O'Neill, ¿no? Donde habla sobre cómo la seguridad realmente llevó a una organización a volverse una mejor empresa, una empresa de clase mundial, ¿no? Y compartir eso con los líderes de una forma indirecta para que comiencen ellos a leer y a entender mejor el que la seguridad realmente es bueno para el negocio, ¿no? Muy bien. Ahora voy a hacer una pregunta. Nelson, otra, aquí volviendo y para no quedar como el malo aquí de la pregunta, Adelante, como pesimista, hay algo que funciona muchísimo en este tipo de influencias sobre la alta dirección, y es la comparación, como tú decías, como algunos de ustedes decían, cuando tú le puedes llevar a tu jefe, no sé, el vecino que es exitoso y lo está haciendo y tiene algo que pueda servirnos, eso tiene mucho impacto, ¿no? Cuando puedes ver que hay alguien más, digamos, a su nivel, que está haciendo cosas y que le están funcionando, eso puede ser otro buen motivante para ir generando ese cambio. Mi rápida opinión, y como aquí yo soy el abogado del diablo, si me lo permiten, pero no me lo malinterpreten, a mí algo que me funcionó es utilicemos buenas herramientas cuando somos ingenieros. Algo que me sirvió al ser ingeniero industrial, más no alguien de seguridad cuando inicié trabajando en esto, es perfecto. ¿Cómo le gusta a los gerentes las cosas? ¿Les gusta ver los números? Pues perfecto, vamos a construir un caso. Esto es lo que nos está costando la falla humana. Esto es lo que está costando el error humano. Estas son las pérdidas de todo tipo. Listo, las costeo, costos directos, indirectos, utilizo una rápida relación de 1 a 5, $1 que gasto en costo directo, $5 de costo indirecto, solo para ser conservadores. Le muestro los números, cuál sería el retorno sobre la inversión, y ahí sí lo convenzo. En el último escenario, pues recuerde, señor líder, que en ciertos países de Latinoamérica y el mundo, usted es solidariamente responsable si alguno de sus colaboradores se lesiona y usted no ha hecho nada al respecto. Y ese es un motivador buenísimo desde el punto de vista de cierto... O le ofrece unas vacaciones, o le das a conocer que se puede ganar unas vacaciones largas, por el tiempo que quiera, gratis, ¿no? En un lugar muy cómodo, sin mayor molestia del exterior. Pero sí, eso se lo he dicho a muchos colegas míos que empiezan en el área de seguridad. Viejo, construya su caso, no hay ningún problema, y muestre lo que el retorno sobre la inversión, ahí está. El dinero se está yendo por la cloaca si no hacemos algo preventivo. El dinero se está yendo, por ahí se está yendo. Muy bien, entonces eso me lleva a hacer otra pregunta antes de volcarnos al plano voy a terminar con los desafíos y vamos a hablar de lecciones aprendidas. ¿Cómo abordan ustedes el desafío, caballeros, de la rotación de personal y al personal contratista para sumarlos a nuestra cultura ya establecida? ¿Ok? Y esto es bien interesante porque muchas empresas tienen un turnover o una rotación alta, ¿sí? Algunos 20, 30%. Ayúdenos con esto, que es una pregunta bien interesante que nos acaban de plantear. ¿Quién empieza? ¿Cómo le hacen? Con contratistas y con la rotación de personal. Wow, es una pregunta que me gusta, porque la empresa donde yo trabajo, nosotros tenemos una cantidad de personal propio importante, algo así como 2.000 personas en la región, pero manejamos un personal que incluso duplica ese personal propio cuando tenemos las paradas de planta, personal eventual. Ahora, solo para aclarar, de la vez anterior cuando decía esto de las vacaciones, no me refería a despido, me refería a las vacaciones a la sombra que se puede ganar un supervisor en la cárcel cuando un trabajador se le muere. Eso es
en prácticamente todo el mundo. Y hay supervisores que no lo ven y ponen a un trabajador en una condición de riesgo y no saben que si a esa otra persona le llega a pasar algo grave, ese supervisor se puede matar su vida laboral o incluso perder la libertad. Me fascinan los eufemismos del pueblo chileno para decir las cosas. Adelante, muy bien, Miguel. Entonces, ¿cómo le hacen con los contratistas y el personal, la rotación de personal? Bueno, yo soy un convencido que la persona que llega, la mejor forma de poder involucrarlo en la cultura es que esa persona tiene que llegar a un ambiente, ¿cierto? Donde la forma como hacer las cosas tiene que ser fácilmente perceptible para nuevo empleado o para personal eventual, como en este caso. Quienes ingresan a la organización deben sentir que casi que es la única forma de trabajar. A mí me gusta, y de hecho en algún lugar discutíamos esto, de nuevo de la mirada, discutir la cultura de seguridad de la mirada del ingeniero no es fácil, porque el ingeniero es práctico, ¿cierto? Y nos gusta cosas tangibles. Entonces, yo una vez en una compañía que trabajé precisamente en torno al tema de cultura de seguridad, un proyecto interesante de cultura de seguridad, ponía el desafío que de la cultura hay que ponerla en un manual, pensando precisamente en la gente nueva. Y creo que es una muy buena práctica. Cuando nosotros logramos definir o describir la cultura de seguridad de la organización, podemos incluso llegar a entregársela en un manual de cortapalo a una persona que ingresa a la organización. Y si eso además es consecuente con lo que la persona se encuentra cuando ingresa a la organización, yo creo que estamos frente a una cultura impregnada que se puede transmitir a las nuevas personas. Es como llegar y encontrarse un camino único, ¿cierto? Que es el que debe seguir, sin opciones. Muy bien. Alejandro. No, muy de acuerdo con Miguel en eso, es que la cultura, aquí puede ser quién es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero la cultura cuando realmente está afianzada, no importa que haya rotación, porque la gente que va a llegar va a sentir exactamente lo que dice Miguel, y es que aquí no hay opción, ¿ah? Yo tengo que actuar como todo el mundo actúa, porque si no actúo como ellos me voy a ir, ¿ah? Y no hay que decírselo, sino que la gente se va a dar cuenta de eso. Entonces, esa fortaleza que yo pueda crecer, el involucramiento de las personas, que una persona llegue y cometa un error o una falla y el mismo compañero le esté diciendo, oye, esto aquí no lo hacemos o no lo debes hacer de esta forma, sino de la otra, es la principal defensa frente a eso. Y para los contratistas, pues yo sí en eso soy un poco más pragmático y pienso que efectivamente la cultura te va a ayudar, pero ahí tienes que soportarlo con método, con supervisión, con exigencia, porque efectivamente son personas que van a estar llegando y no yendo sin ningún control. Entonces yo sí pienso que ahí hay que ponerle un poco de la parte dura, digamos, de la seguridad para gestionarla. ¿Sí? Y complemento con lo siguiente, Alejandro, algo que me funcionó muchísimo era después de que nosotros hacíamos nuestra evaluación de contratistas, que había todo un protocolo al respecto, lo más importante era que nos sentábamos a hablar con los contratistas. Antes de pisar un pie en nuestra organización, nos sentamos a hablar, vea, aquí estamos es para ayudarle, ¿ok? Y así como somos responsables por su seguridad, señor contratista, pues queremos que usted trabaje bajo ciertos parámetros que yo le voy a enseñar. Pero recuerde, yo estoy es para ayudarle a que haga su trabajo de la mejor manera dentro de nuestra organización que tiene una serie de riesgos asociados a las tareas que ahora ustedes también van a realizar. Entonces, esa camaradería, ese trabajar en equipo, a mí me funcionó muy bien. Ahora, como todo, los vamos evaluando año con año. Si este contratista definitivamente no se adapta a nuestra cultura, pues vamos a tener que prescindir de sus servicios y buscar otro contratista que sí realmente siga los lineamientos a los cuales nosotros o las expectativas en cuanto a seguridad, higiene de ambiente estamos esperando, valga la redundancia, de cómo se debe comportar dentro de nuestra cultura. Muy bien, pues nuestras reglas de la casa, pues por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias, caballeros. Entonces, poco a poco vamos yendo a la recta final y esta se la va a formular a Paul. Paul, lo pregunta Lucía. ¿Sí? ¿Cuáles serían las claves para poder trabajar con el equipo de mantenimiento cuando tienes personas difíciles en esa área de mantenimiento? Me gusta el término personas difíciles. Entonces, ¿cómo trabajar con las personas difíciles, Paul? Te la pregunto a ti porque tú eres una persona muy humana. Yo te conozco muy bien y tú eres muy humano. ¿Sí? ¿Cómo trabajar con los difíciles?
Ay, buscar a otro que no es tan difícil, no. No. Ay, no. Eso sería la última opción. Creo que con personas difíciles, creo que teniendo algo que hablábamos en el último Safe Connection era de cómo abordar las personas, ¿no? Y creo que a veces lo que queremos llegar es como el de seguridad apuntando que debes hacer esto, debes hacer lo otro, ¿no? Y creo que tener una actitud como de cuestionamiento es una buena forma de abordar a una persona difícil, ¿no? Es llegar a hacerle preguntas a esa persona, digamos, si fueras a hacer este trabajo, ¿qué podría ser lo que sucediera aquí? O si pasara esto, ¿qué podría suceder al equipo que tienes aquí en este mantenimiento? Y abordarlo de esa forma, ¿no? Lo otro también es llegar a esa de una forma amable, tratando de hacer la persona entender de que este equipo de él que está haciendo el mantenimiento, él es responsable de ellos y que él entienda que tiene estas personas familiares en casa. Entonces, a veces queremos llegar con un martillo y creo que primero tenemos que llegar de una forma respetuosa, amable, tratar de ayudar a la persona y ya si esa persona no cambia, seguir buscando tal vez de una forma de ir sacando ese tipo de personas de la organización, ¿no? Ok, muy bien, Paul, muchísimas gracias. Aquí tengo una pregunta interesante que estoy leyéndola una y otra vez. Voy a tratar de compactarla porque es muy larga. Nos dice un señor en México, voy a decir su nombre. Ah, no, ni siquiera dice. Ah, no, sí, Ricardo. Hace Ricardo allá en México. Dice, mi pregunta es, para las personas que somos vulnerables al COVID-19, abstraigo que es una de estas personas que tienen comorbilidades, ¿sí? Dice lo siguiente. Espérate, perdón que me perdí la pregunta. Aquí está. Mi pregunta es, para las personas que somos vulnerables al COVID-19 y que podemos realizar actividades de home office, sin embargo, en algunas empresas se resisten a los cambios en la forma de supervisión y no han implementado grandes cambios respecto a la cultura de seguridad para estas personas vulnerables. Es decir, se nos segrega o discrimina, dice textualmente. ¿Qué consejo nos pueden dar para poder crear concientización en nuestros líderes acerca de una problemática en la cual todos tenemos que aprender a vivir y no se crean este tipo de paradigmas? Muchas gracias. Lo leí textualmente. ¿Quién se lanza? Yo voy a comentar un poco de la experiencia que nos ha tocado ir a nosotros. Bueno, la compañía en la que yo trabajo, FL Schmidt, está precisamente entrando en un proyecto y ya tenemos avanzado, muy avanzado un proyecto que nos va a permitir mantener mucha gente en este sistema de trabajo compartido entre la casa y la oficina. Y esto es gracias a que la misma gente ha demostrado el nivel de productividad que pueden tener sin tener una supervisión directa en una oficina, estando en sus casas. Entonces, mi respuesta automática a la pregunta del asistente, digamos, de la persona, no me acuerdo el nombre, para ser justo, ¿cuál era el nombre? Ricardo. Ricardo, en México. Mi pregunta, sí, para responderle directo a Ricardo, mi respuesta a Ricardo es que yo creo que la mejor forma de generar un cambio es demostrarle a la organización qué tan efectivo puede ser sin una supervisión directa y los costos que puede la empresa reducir con el hecho de tener gente en sus casas, digamos, haciendo el mismo trabajo que podrían estar haciendo en las oficinas. Muy bien, buen punto, Miguel Ángel, buen punto. Y esto es otro tema de debate bien interesante, también tiene que ver mucho con la autogestión. Sí, eso lo hablamos en un panel anterior, cuando hablamos del tema de ergonomía para home office, era bien interesante que las personas me llamaban Nelson, ahora que estoy durante la pandemia, sí, trabajo más que cuando iba a la oficina. ¿Sí? Nelson, ya no puedo ni siquiera hacer pausas activas como lo hacía en la oficina. Pues es un tema de autogestión, porque también requieres tú que tengamos que decirte que haga la pausa activa o porque trabaje más, ¿no? Es cuestión de organizar métodos, trabajo. Es verdad, es un cambio de paradigma fuerte. Algunos
antes en Latinoamérica pensábamos que trabajar en la casa era prácticamente impensable, que para eso están las oficinas, algo que arrojó o nos arrimó la pandemia es que sí podemos ser productivos en casa, sí podemos trabajar en teletrabajo, no todos los cargos, no todas las posiciones, pero sí un importante número de posiciones que antes no creíamos se pueden hacer. Entonces sí, concuerdo contigo, Miguel Ángel. Para Ricardo es un tema de trabajar en que podemos ser productivos, independientemente de que tengamos comorbilidades o no, podemos hacer las cosas desde casa también, eso sí, con un seguimiento de la empresa, con organizar métodos y trabajo, etcétera, etcétera. Muy bien, el tiempo corre, el tiempo de televisión corre muy rápido. Quisiéramos responder otras 2 o 3 preguntas que están aquí en el tintero, pero posiblemente no lo vamos a poder hacer. Entonces, en los últimos 3 minutos que nos restan, quiero rápidamente preguntarles a nuestros 2 expertos, a Miguel Ángel, a Alejandro, perdón, y también Paul, si quieres aportar. La última pregunta sería, ¿cómo lograr, si ustedes el top 3, por decirlo de alguna manera, los 3 más importantes, las 3 más importantes recomendaciones que ustedes nos darían de cómo lograr mantener, ya la pusimos en sitio, la cultura ahora, cómo lograr mantener esa fuerte cultura sustentable y sostenible del tiempo? Las 3 cosas más importantes, caballeros, de manera rápida. Vamos, Alejandro, te escuchamos. Liderazgo, liderazgo y liderazgo. ¿Listo? Perfecto, si esas son las 3, maravilloso. Me gustan los ingenieros, liderazgo, liderazgo, liderazgo. La primera para mí, participación activa y con ejemplo del liderazgo, definitivamente, pero con esa característica. Comunicación, creo que la cultura debe ser comunicada interna y externamente en forma muy efectiva para que se capture. Y tercero, debemos tener una clara definición de dónde queremos llegar en términos de cultura y sobre todo poder describirla para que la gente la pueda visualizar. Muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de excelencia operacional, la actitud, etcétera, que son conceptos que se manejan en cultura seguridad, debemos tener una clara definición de los atributos que tiene esa cultura para que la gente la pueda entender. O sea, simple. Muy bien, perfecto. ¿Algo que agregar? Sí, quisiera agregar que tiene que haber alguien en la organización que se va a ensuciar las manos, ¿no? ¿Ok? Y entonces tiene que haber un grupo de personas que se reúnen, yo creo que una vez por mes, tal vez cada 2 meses, y lo que hacen es miden dónde estamos, hacia dónde queremos ir y qué te podemos hacer en los siguientes 2 a 3 meses para empujar esa iniciativa. Entonces tenemos la iniciativa grande, pero ¿qué son estas mini cosas que vamos a estar haciendo durante ese periodo de 3 o 4 años que vamos a estar moviendo la organización? Entonces, me reúno este mes, ¿qué podemos hacer estos siguientes 2 meses? Al terminar esos 2 o 3 meses, ¿qué podemos hacer en los siguientes? Y hacer diferentes actividades que van a reforzar la meta de 3 o 4 años, ¿no? Muy bien. Ok, muchísimas gracias, caballeros. Se nos ha terminado el tiempo. 2 últimas sugerencias a nuestros participantes. Primero, si quieren abordar un poco más, profundizar sobre lo que hemos hablado hoy en día, entren por favor a nuestro sitio web, la.safestart.com. Ahí van a encontrar artículos, por ejemplo, el que aquí mencionamos, que el de volver a lo básico. Háganse esas 6 preguntas para mantener una cultura de seguridad. Les va a servir muchísimo. Adicionalmente, el libro que mencionó Paul, pueden conseguirlo. Se llama The Power of Safety, que fue escrito por el señor Paul O'Neill, antiguo CEO de Alcoa. También les va a servir muchísimo. Incluso dentro de nuestra página web hay un extracto de ese libro que se llama The Power of Habit o El Poder de los Hábitos. Por favor, siéntanse libre en consultarlo y hay muchos casos de estudio que tenemos allí. Quiero agradecerles a todos. Lastimosamente el tiempo se nos fue muy rápido. Gracias, Alejandro. Gracias, Miguel, siempre por sus valiosos aportes. Paul, por ayudarnos a tener el otro lado de la ecuación para las opiniones de hoy en día. Y en nombre de Safestart International y el mío propio, les agradecemos a todos los 75 personas que tuvimos en este panel y los esperamos en los próximos más. Recuerden que este espacio fue creado para ustedes y por ustedes y nos veremos mensualmente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.